Hola, buenas tardes. Voy a hacer una transmisión el día de hoy como parte de nuestros encuentros semanales para hablar de un tema de interés de todos que se refiere a las deudas y la carga financiera. Entonces a hablar en primera instancia en qué momento se da. Puede darse a una familia que está pagando sus gastos cotidianos y que tiene una emergencia y se endeuda, y también puede darse a una persona que usa indiscriminadamente sus tarjetas de crédito y que necesita entonces hacer más gastos para alguna situación en su casa y hace una solicitud de crédito, o que está pagando una hipoteca pero al mismo tiempo utiliza las tarjetas de crédito. Entonces, cualquiera de estas situaciones en las que estemos comprometidos hacen que tengamos grandes niveles de deuda, y si existe alguna complicación en el camino, pues esa forma en que veníamos pagando se complica aún más. Por esa razón, las dos cosas fundamentales que hay que hacer es crear un plan de pago, ¿no? Y negociar con los acreedores. En esta primera oportunidad vamos a hablar de ese plan de pagos y de cómo se lleva adelante. Voy a dar uno por uno, y hoy vamos a trabajar solamente en este encuentro de manera corta cómo hacer ese plan de pago, cuáles serían las etapas y los elementos que hay que tomar en consideración. Entonces, lo primero es evaluar cuál es la situación real que tenemos. Para eso hay que reunir la información y, en base a lo que son nuestros gastos y nuestros ingresos, determinar cuál es nuestra situación de un diagnóstico, porque aunque estamos conscientes de que no nos alcanza el dinero, pues tenemos que llevarlo a cifras exactas y recabar toda esa información que implica cuál es el monto que debemos, cuánto hemos abonado, cuáles son los intereses que nos cobran, cuáles son las fechas de abono a la deuda y por cuánto tiempo fue negociada esa deuda, ¿no? Luego, un poco también siempre vamos a incluir lo que se refiere a la mentalidad, la, la mentalidad que debemos cambiar y que debemos modificar para tratar de superar estas situaciones con un aprendizaje. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos hemos llenado de deudas? ¿Qué pensamientos, qué situaciones, qué decisiones nos llevaron a esta complicación? Luego que hemos hecho este análisis inicial, lo que debemos hacer es organizarnos. Se determina que hay dos formas de pagar, bien sea haciendo una estructuración de lo que se debe pagar, las deudas más pequeñas primero y las más grandes se dejan para que sigan corriendo, o si no, al revés, se hacen los abonos a las más grandes para tratar de acabar con esas deudas grandes, y se van dejando las pequeñas rezagadas. Eso va a depender del análisis que hagamos de las condiciones en las que se realizaron cada uno de esos préstamos o de esas deudas. En tercer lugar, el presupuesto mensual, ¿no? Obviamente hay que determinar qué vías de ingresos tenemos naturales y si pueden existir algunas que sean adicionales para hacer frente al pago de esa deuda. Como ya estamos claros cuáles son las características de cada una de las deudas que tenemos contraídas, entonces hacemos por escrito, especificamos a qué deuda vamos a hacer qué abono, ¿no? Con el método que escojamos, tal vez con la que estemos más comprometidos. Lo importante aquí es llevar a tener por escrito lo que vamos a ir abonando, de manera de no hacerlo de forma desordenada. Y en este momento, pues el acompañamiento de nuestro compromiso personal y emocional a que hemos evaluado la situación y que vamos a ir cumpliendo con nosotros mismos y con lo que eso requiere. Aquí estamos, vamos a saludar a Romy, que nos está acompañando en este encuentro. Luego de que hemos creado lo que se denomina ese calendario de pagos, que es lo que hemos expuesto por escrito, nuestros propios compromisos,
Hay una parte muy importante que vamos a ver muy por encima hoy y que luego vamos a ver muy en detalle en el próximo encuentro de la otra semana, que es negociar con los acreedores. Ir a hablar con cada una de las personas o de las instituciones con las que tenemos las deudas. Para eso hay que prepararse, hay que tener la información a la mano de cada una de esas deudas. Puede ser un banco, puede ser un prestamista, puede ser un familiar, puede ser alguien una empresa que nos dio crédito para comprar alguna cosa. En casi todos los casos podemos dirigirnos para renegociar nuestra deuda, pero debemos ir en una posición ventajosa, es decir, con información. Por eso vamos en la próxima oportunidad a hablar detalladamente cómo se negocian estas deudas con los acreedores. Es probable que en esta etapa de negociación necesitemos alguna asesoría, consultar en esas negociaciones que suele hacerse, cómo se piden, para ir preparado si no lo hemos hecho antes, ¿no? Y nuevamente detenernos a pensar en esa negociación que vamos a hacer y cuáles son nuestros valores y nuestras actitudes, nuestra mentalidad frente a esa situación de renegociar. Luego, implementar el plan, ¿no? Una vez que ya hemos visto, tenemos un calendario, hemos estudiado en detalle cuál es nuestra situación, hablamos con los acreedores, pues comenzamos la ejecución, ¿no? El dinero ingresa, hacemos un apartado, sabemos exactamente qué monto va cada deuda, no de manera aleatoria ni a la ligera, lo hemos estudiado, hemos visto qué nos conviene más y vamos a ir haciendo el registro de cada pago y cada bono y cómo se va disminuyendo esa deuda. En este momento la motivación es importante, ver que como no es un trabajo que va a llevar varios meses, no debemos decaer, ¿no? Y debemos mantener la motivación en alto, incluso para ir buscando otras maneras de ingreso, otras formas que nos hagan salir de esta situación difícil que tenemos. El plan debe ser ajustado, obviamente. Mensualmente debemos hacer el registro y ver si hay alguna posibilidad de mejora, si dentro de esa negociación algo ha cambiado, si hemos tenido ingresos adicionales y los podemos dirigir al pago de la deuda, si ese mes se ha podido liberar algo de dinero que abonemos a esas deudas, ¿no? Y la mentalidad es fundamental, porque este es un proceso muy personal que claro que va a involucrar tal vez a la familia, a los otros miembros de la familia, y va a involucrar también, puede ser a una empresa, si es el caso de un emprendedor. Pero todos deben sentirse que van remando en el mismo barco para salir de esta situación difícil que ya ha sido analizada y que no se va haciendo, digamos, a lo loco, que tiene una lógica de actuación. Esta experiencia debe ser utilizada también para aprender de lo delicado que es tomar decisiones de endeudamiento para gasto corriente o de deuda sobre deuda y no haber pensado que hay situaciones que pueden complicarse y hacer que no podamos pagar lo que ya tenemos comprometido. Es decir, que sí, tenemos un espacio de endeudamiento que no es negativo comprar de repente a plazo, pero que si nos pasa algo porque nos enfermamos, porque hay una dificultad en el hogar y hay que hacer un pago adicional o con uno de nuestros hijos o en nuestra empresa, cualquier situación que se presente que hace que ese dinero que teníamos destinado se limite más y se haga más difícil el pago. Entonces, aprender un poco de cómo se calculan los intereses de cada una de esas deudas, en particular, por ejemplo, las tarjetas de crédito, que requieren unos abonos mínimos que a veces no van a capital, sino que pagan solamente intereses, y así en las hipotecas y otro tipo de deudas que se contraen, ¿no? Entonces, aprender del interés compuesto, de lo que significa nuestra capacidad de endeudamiento
y de lo importante que es tener una organización para, primero, no caer en esa situación, saber cuáles son nuestros propios límites, y segundo, si nos hemos visto afectados, pues saber cómo actuar, ¿no? E involucrar a otras personas. Estas son entonces las etapas que deben ser analizadas y llevadas adelante. Hago énfasis en que es muy importante el aspecto emocional y con qué creencias abordamos la superación de las complicaciones con las deudas, ¿no? De dónde salieron las decisiones para endeudarnos y de dónde, cómo nos sentimos en el proceso. Puede ser que la organización y el tener muy claro el plan para superar ese momento nos haga sentir mejor, como más seguro y que tenemos la situación bajo control. Cuando, por el contrario, si vamos abonando al que más presión nos hace o hacemos abonos no a la deuda que está más complicada, puede ser que este tiempo pues se complique de una manera muy estresante y muy difícil para nosotros. Entonces, a pesar de que esta no es una situación ideal, tener un momento en que nos hemos visto desbordados por los pagos de deuda, pues tomar el control hace que emocionalmente aprendamos de lo que estamos viviendo y de las decisiones que tomamos. Un saludo a Débora que nos está saludando. Bueno, este live era solamente para tocar estas etapas. Lo voy a dejar en mi cuenta, en la cuenta de Enfoque y Cambio para que puedan retomar los pasos, los enumeraré. Y la semana que viene, pues entonces hablaremos en detalle de cómo y qué elementos se debe llevar cuando uno renegocia una deuda con el banco o con los acreedores en las distintas situaciones, ¿no? Para que en este momento pues sea organizado de una manera que nos satisfaga y que nos haga superarlo lo más pronto posible. Bueno, agradezco la oportunidad y los invito a nuestro encuentro semanal que trataré de hacerlos más seguidos y así más cortos y más densos de contenido, de manera que sea mucho más interesante. Eh, con temas que son muy de la vida real y práctica, como en este caso, cómo hacer la planificación para salir de una dificultad de endeudamiento. Muchos saludos y muchísimas gracias.